Ok, gracias, hermano Daniel. Entonces, nosotros hemos absorbido de esa forma de pensar. Una persona santa es aquella persona que no peca. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a aquel que dice que no peca? Es mentiroso. Y aparte de ser mentiroso, ¿qué más hace? Hace mentiroso a Dios. Hace mentiroso a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un Dios que es tan, pero tan inmensamente puro, que como dijo el profeta Isaías, aún nuestra justicia son como trapos de inmundicia. ¿Sí? Entonces ahí entramos nosotros en una fuerte confrontación. Ok, Dios me está pidiendo que yo sea santo, pero aún mi justicia es como un trapo inmundo. Y ¿ustedes recuerdan a qué se refería en el Antiguo Testamento que eran los trapos de inmundicia? ¿Lo recuerdan? He escuchado varias versiones, pero una es de que eran los trapos con los que se colocaban a los leprosos, las envolturas que tenían los leprosos para cuidarse de las llagas y todo eso, que eso eran trapos de inmundicia. ¿Y cuál otra? Dice que habías escuchado varias. La otra que he escuchado es de que es la toalla, como la toalla femenina de la mujer. Yes. Esos eran los trapos de inmundicia. Y mire la comparación que está haciendo el profeta Isaías. Dice, porque aún nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. O sea, mire la comparación que lo está haciendo. Entonces, nosotros tenemos un Dios tan extremadamente santo que nosotros no alcanzamos. Hermano, entonces, ¿cómo lo hacemos? Venga, es que ser santo no significa alguien que no peque. Por definición, por etimología, la palabra santo significa separado, Reservado. apartado, reservado con un propósito. El pueblo de Israel era un pueblo santo. Amén. Amén. Pero eran desobedientes. Eran tercos. Pero aún así era un pueblo santo. Eran rebeldes. Eran rebeldes, muy bien, hermano Ramón, muchas gracias. Eran rebeldes y aún así Dios los veía como un pueblo santo. ¿Por qué? Porque era el pueblo, entre todas las naciones, era el pueblo que Dios había escogido, había separado para él. Hoy en día, la iglesia es santa. Sí, así usted y yo estemos en ella, así usted y yo seamos la iglesia. Yo sé, hermanos, o no sé si a ustedes les pasa, voy a hablar por mí. Cuando yo miro mi vida, yo digo, Señor, gracias por tu gracia. Porque no tengo cómo. No tengo cómo. No hay una forma en la que yo pueda decir, ay, no, mira, Señor, es que yo te presento esto porque no. Nada de lo que yo haga me puede llevar a mí a ese lugar, a ese estado en el que Dios me puso a través de la sangre de su Hijo. Hay una canción de salsa que dice, todo es según el color del cristal con que se mira. Y es muy cierto. La Biblia dice que el que tiene el ojo limpio, el ojo puro, ve las cosas puras. Pero el que tiene un ojo dañado, una mente dañada, todo lo ve malo. Todo lo ve negativo. ¿Sí? Gracias al sacrificio de Jesucristo, Dios nos mira a través del cristal de su sangre. Ese es el espectro por el que Dios nos mira, la sangre de Jesucristo. Entonces, no se trata de que nosotros no pequemos. Digámoslo así, ese es el ideal. El ideal es no pecar. Ahora, tenemos que hacer una gran diferencia. Existe una gran diferencia entre ser un pecador y cometer pecado. Esas son dos cosas que pareciera que son una y la misma,
pero no, son bien diferentes la una de la otra. ¿Ustedes conocen la diferencia? ¿Alguien conoce la diferencia entre ser pecador y cometer pecado? Sí. El vivir en pecado. ¿Cuál es? Vivir, que si se vive o no se vive en pecado. O sea, si se peca esporádicamente o si es que es ya un acto deliberado y continuo. Cuando es un acto deliberado y continuo, ahí me hago pecador. Pero cuando erro el blanco, cuando me equivoco, ahí solamente estoy cometiendo pecado. Si me quedo en el error, ya me vuelvo ya me vuelvo pecador. Una constante, dice el hermano Wilson, sí, cuando ya el pecado se me vuelve una constante, sí, ya se me vuelve constante. Estamos ahí, ¿sí? Entonces, a ninguno de nosotros nos gustaría o nos gusta el tema en la práctica de tratar con el pecado dentro de la congregación. ¿Y por qué no nos gusta? Porque es que eso genera dolor, porque es que eso genera lágrimas, porque eso genera resentimientos, genera muchísimas cosas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que lo debemos hacer. O sea, esto ya no es opcional. Esto no es opcional para nosotros. Pero la Biblia nos muestra qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Ustedes saben qué es lo más difícil de tratar con el pecado en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo más difícil de tratar con el pecado en la iglesia? Cuando hay pecado en una congregación, ¿qué es lo más difícil? Tratar con el que lo está cometiendo. Mi mamá dice tratar con el que lo está cometiendo. La hermana Luz dice cuando al pecado del hermano le sumamos el mío, el chisme, ¿cierto? Lo más ¿Pero qué difícil es lo más es difícil? restaurarla. ¿Cómo? Lo más difícil es restaurar a esa persona. Así es, lo más difícil es restaurar a esa persona. ¿Pero por qué es difícil restaurar a esa persona? ¿Por qué se nos hace tan complicado restaurar? Yo creo que es por la actitud del resto de los hermanos que no lo hacen correctamente, no lo ven de la manera correcta como debería ser para ayudarle. Y Ok. no solo para juzgarle, no solo para hundirlo. Porque como uno también es pecador, entonces uno se siente como tan, pues como, se siente como impotente, como hacer eso. Uno se siente como que, bueno, yo también soy pecadora y ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo hago? Bueno, es un mal. Y por el otro lado está el resto que dice, que piensa, ve, ya pecó esto otra vez o ya lo hizo y yo sabía que lo iba a hacer. Daniel, ¿y cómo pudiéramos llamar eso? Y de ahí se siente uno como que uno es el bueno de la película cuando verdaderamente tampoco lo es. ¿Cómo podríamos llamar eso? Ego. Sí, es parte por el ego, pero ahí hay algo de fondo. Ahí hay algo de fondo que no hemos sabido, que no hemos aprendido. Nos gusta ser jueces. Perdonar, muy bien. Nosotros no hemos comprendido el perdón de Dios. Y como nosotros no hemos comprendido el perdón de Dios en nosotros mismos, ¿cómo vamos a comprender, cómo vamos a entender nosotros o cómo vamos a pretender nosotros perdonar al hermano que peca? Primero nosotros tenemos que aprender a vivir en el perdón de Dios. Miren, voy a leer, acompáñenme a leer un texto. Yo sé que este texto es súper conocido. Está en la Biblia. Mateo capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. 18, hermano. Sí, Mateo capítulo 18 y vamos a leer a partir del versículo 12. Amén. Dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra,
De cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Conocido el texto, ¿cierto? Sí, señor. Bien conocido. Pregunta fácil. Levánteme la mano, hágame una seña ahí interactúen conmigo, por favor. Los que estuvieron escuchando la lectura, los que estuvieron pendientes de la lectura. Levanten la mano los que tienen la cámara prendida, si no a través de la manito levantada de la aplicación. Daniel estuvo escuchando, Wilson estuvo escuchando, Beatriz, ¿quién más? El hermano José Flores, hermano Ramón, la hermana Carolina. Ok. Entonces voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta primero al hermano José Flores. Hermano José Flores, ¿cuánto tiempo transcurre, dice, según este texto, cuánto tiempo transcurre entre el yo hablar con el hermano y después ir a buscar 2 o 3 testigos para volver a hablar con el hermano? Abre el micrófono, por favor, hermano José. Posiblemente una semana, hermano. Una semana, dice el hermano José Flores. Ok. Hermano Ramón, usted también estaba atento ahí a la lectura. ¿Cuánto tiempo transcurre? Realmente la Biblia no lo dice con exactitud, pero me imagino que el judío tenía la costumbre. Yo me acuerdo cuando la hermana de Moisés murmuró contra él y fue sacada 7 días fuera del campamento. No sé si de pronto se podía aplicar esa parte en la disciplina o en esperar que mi hermano cambie de actitud, pero no es inmediatamente. O sea, no podemos decir que ya le hablé y ya se tuvo que arrodillar y pedir perdón y no, pues no me atrevería a decir eso, hermano. Ok. Voy a pedirle el favor al hermano Ramón Ortiz, que es ahí el buscador más rápido que tenemos en este momento. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Muy bien. Si hay alguien más rápido que Ramón y lo encontró, léalo ya. Dice así la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok. Unamos estos 2 textos. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ve y habla con él estando los 2 solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, busca 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye, llévelo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Sí. Una cosa, dice que si tu hermano peca contra ti, pero entonces el hermano está pecando en la iglesia y no contra uno, entonces. A ver, es que cuando el hermano peca en la iglesia está pecando contra mí. ¿Sí? O sea, pero es muy bueno el punto, porque entonces aquí algunos se quieren escudar en... mencióneme en un pecado de los que llamamos graves en la iglesia. ¿Adulterio? Adulterio. Resulta y sucede que yo estoy adulterando, pero no estoy adulterando con ninguna hermana de la iglesia. ¿Eso me hace exento? No. Para nada, ¿cierto? ¿Por qué? Néstor, y además eso, para mí, eso es inmediatamente. El tiempo no hay que esperar una semana
3 meses. No, porque es que si a mí llega y un hermano me llama la atención o me exhorta, yo inmediatamente me arrepiento o sigo en el pecado. Entonces yo inmediatamente le digo, ay hermano, sí, qué vergüenza, sí, yo fallé. Le pido perdón y busco el perdón de Dios. Pero no, a mí no me tienen que Bien, esperar. ya Ferni, muy bien. Ahora, ¿por qué estoy colocando lo del tiempo? ¿Y por qué lo quiero unir con Gálatas capítulo 6, versículo 1? Porque aquí Pablo está diciendo lo mismo, pero distinto. Si alguno, ya no es si el hermano peca contra mí, sino si alguno es sorprendido en alguna falta, Ajá. ¿sí? Ya más general, Ya se entiende. ¿qué es lo que dice? Ustedes que son espirituales, ¿Qué tiene que hacer? Hablar con él. Una persona- restaurarlo. Aquí es donde está el punto. Yo tengo que buscar la restauración de ese hermano, No la condenación. no la condenación. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Que lo condenamos. Y lo como queremos dijo la sacar. hermana Luz Luna, Juzgamos de una y no nos ponemos en los zapatos del que está. número 1, muy bien Beatriz, como dijo Luz Luna ahorita, nos volvemos jueces. Ujú. Y en ninguno de los dos textos nos dieron investidura de juez. No, O en alguna versión lo dice. el único es En ninguna. Cristo. El juez es Cristo. Entonces, ya Y la del Ferni, diablo, es muy bien lo que dijiste. Cuando tú vienes y hablas conmigo, mi arrepentimiento tiene que ser algo de que yo caí en cuenta y ya. Sin embargo, puede ocurrir que yo esté tan embelesado, esté tan enredado, esté tan nublado, que yo no caiga en cuenta primera. Y sí. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está lo que ha leído de la Biblia? ¿Dónde está y dónde está? Miren, ¿saben una cosa, hermanos? De ninguno de nosotros, la Biblia dice lo que dice el rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios. ¿Dice eso o no dice eso las escrituras? Sí, señor. él. Eso, ¿Cierto que lo dice? pero si yo estoy tan, como usted dice, un ejemplo, yo estoy tan nublado que no acepto pues como eso, el hermano no tiene que esperar una semana, un mes, 20 días, yo qué sé cuánto, para ir a hablar con otro hermano y hacerme caer en cuenta, ¿no? ¿Y qué está haciendo el hermano para, ya Ferni, la pregunta es, ¿y qué está haciendo el hermano para restaurarme? Es que venir y señalar el pecado de otro es muy fácil. Sí. Pero es que ahí no, Pablo no está diciendo, cuando el hermano sea sorprendido, Ay, taches arriba. Cáele. Vaya, con los taches por delante. Barra lo que le agarre tibi, pero si se la fractura, mejor. Pero es que tampoco le está diciendo a uno, espere un mes para que el hermano de pronto muera y muera en condenación en pecado. ¿No? Muchacha muy peleoncita. Ya, Ferni. No, Fiona, no. Ya, Ferni. Señor. Ojo, es esto. Bueno, escucha lo que estoy diciendo. Es muy fácil ir con los taches arriba. Es muy fácil ir a juzgar. Es muy fácil señalar y decir, ya, Ferni, es que estás en pecado. Pero yo quiero que tú misma me digas qué es el pecado en la vida de nosotros. Pero es que, vea, o sea, yo no sé cómo es No, que respóndeme la pregunta. Primero respóndale. que es el pecado, es que nadie es santo, nosotros nos equivocamos No. de una y otra manera. ¿Qué es el pecado? El pecado, hermanos, para todos, el pecado en nuestras vidas Está fuera de Dios. no es el problema. El pecado en nuestras vidas es el síntoma de un problema mucho mayor. Y póngale el título al pecado que quiera. Póngale ese pecado que usted dice, no, es que un hermano no puede caer en ese pecado. Te apagué por error el
Ya, Néstor, te apagué. Muchas gracias, Daniel, por apagarme. Como tú le abriste la hermana y yo le di también, cayó en el Está bien, tranquilo. Miren, nosotros por años, y aquí de más salir los paisas, por siglos, exagerado. Nosotros por años hemos pensado que el problema grave en la iglesia es el pecado X, Y, Z, A, la tabla Excel completa, pero no hemos entendido de que el pecado es el síntoma de algo mucho más grave. ¿Y qué puede ser algo mucho más grave que pecar? Esa es la consecuencia de pecar. La desobediencia. Eso, por eso pecamos, por desobedientes. Pero que puede ser mucho más grave. La muerte. No Esa es entendemos. la consecuencia. No La muerte entendemos, es la no entendemos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, entonces si no entendemos el amor de Dios, la misericordia de Él, vamos a seguir en lo mismo. No sabemos cómo afectamos a Dios en eso, cómo lo entristecemos. No nos apropiamos de eso. Miren, hermanos, el pecado es solamente el síntoma de algo mucho más delicado y es una relación con Dios que se está dañando, que se está deteriorando. Pero cuando un hermano peca, nosotros nos preocupamos más porque Néstor Montes fornicó. ¿Cómo ayudo a Néstor Montes a que vuelva a tener esa relación con Dios? No es una cuestión de tiempo. Nosotros no le podemos poner tiempo a las cosas. No, yo no puedo decir, sí, le tengo que dar 7 días, le tengo que dar un mes, le tengo que dar 20, le tengo que dar 1 hora, le tengo que dar 1 minuto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a hablar con... ¿Quién quiere que lo ponga de ejemplo? ¿Quién me colabora con el ejemplo? ¿A mí? Eliana Muñoz. A mí. Por aquí me escribí que Eliana Muñoz, pero una compañera de trabajo. Ponme a mí. Ok. Póngame a mí. Cuando yo voy a hablar con Daniel, porque Daniel está en una situación X o Y, lo primero, hermanos, lo primero que yo debo tener en cuenta, ¿sabe qué es? Gálatas 6:1. 1. Debo de ser una persona espiritual y para eso no estudiamos y para eso no nos graduamos. Ajá. Partamos de que todos los cristianos somos espirituales. Partimos de esa base. Sí. Pero como todos somos espirituales, entonces vamos a actuar como personas espirituales. El problema de cómo tratamos el pecado con el pecado en la iglesia es porque a veces los que queremos tratar con el pecado resultamos siendo más carnales que el propio hermano que cayó en pecado. Sí. Suena loco, pero uno va y ve, uno me pone a mirar y ve. Uno me pone a mirar y ve. ¿Sí? Entonces, partimos de la base de que voy a tener una actitud espiritual. Segundo, como soy espiritual, mi preocupación no es mostrarme como el, mire hermano Daniel, usted tiene que comportarse como yo, vea que yo sí soy bueno y usted es malo. Malo. No. No, dice que mi intención tiene que ser ¿qué? Restaurar. Hermano Daniel, Con mansedumbre. estoy Mucho preocupado. amor. Voy allá. Estoy preocupado porque tu relación con Dios está viéndose golpeada y estás en esta situación. ¿Cómo puedo ayudarte? Oremos juntos, tengamos un tiempo de oración, reunámonos, hablemos, porque recuerde que eso que estamos viendo, eso tan grave que estamos viendo, no es más que un cuadro de fiebre en nuestro cuerpo. ¿La fiebre es una enfermedad? Sí. No. Mm. No. No, No, como Es un no. Si se síntoma. tiene fiebre, se enferma. No, pero es el pero síntoma. ese es el síntoma de una infección. Ujú. Ah, sí.
¿sí? Síntoma de un virus. que le va a Es el decir- síntoma de una infección. Entonces, ya, a partir de este momento, el pecado es la fiebre. Hay una infección en ese hermano, espiritualmente hablando. Sí, sí, sí. Sí, llego con la alegoría. Sí, hay que Amén. Entonces, mi trabajo es empezar a ¿qué? sanarlo. Ayudarlo. ¿Saben por qué les coloqué el ejemplo ahorita de David? Porque hay algo con lo que eso me tumbó el pelo. Mire, si el pecado con Betsabé hubiera sido mío, pues va y viene. En serio, va y viene. Yo no sé si Dios en algún momento le ha dicho a alguien, Néstor Montes es un hombre conforme a mi corazón. No sé. Lo que sí sé es que sí lo dijo de David. Y siempre me he preguntado cómo un hombre conforme al corazón de Dios peca de la forma en la que David pecó. Muy grave estuvo. Grave el todo. De todo. Es que el problema, mire, yo sé que mucha gente, uno le pregunta, ¿y cuál fue el pecado de David? Ay, adulteró con Betsabé. También mató a su Bueno, al marido. menos, bueno, al menos no mandó a matar a Urias. Mató a Urias Ajá, asesino. O sea, hizo de todo. para ocultar el pecado. Y allá era donde iba Yaferni ahorita cuando te decía que uno a veces está muy nublado por el pecado. Porque David pecó. ¿Y al cuánto tiempo se dio cuenta David que había pecado con Betsabé? Cuando iban a hacer. Cuando Cuando le vino- dijeron que estaba embarazada. No, no, no. No, No, cuando él vino. sabía que pecó desde el momento que acostó con ella. En el mismo momento. Pero ¿Y qué hizo? Sí, ocultar. ¿Cómo lo quiso ocultar? ¿Cómo lo quiso ocultar? matando a Bueno, Urias. primero Primero poniendo- trayéndolo Primero Primero trae a para que- Urias. Sí, Primero trae a Urias. Sí, primero Ajá. intentándolo. No, ¿cómo te ha ido, mijo? Contame la guerra, chévere, ¿cómo vas? Mijo, vaya para su casa, vaya esté allá con su casa, descanse. Yo lo di unos días de Franco, una nochecita de Franco, vaya esté con su mujer. No, Y no. Urias es un soldado recto. Yo no, yo como me voy a ir a dormir a mi cama y mis hermanos, mis compañeros, allá en la frente de batalla, y durmió afuera. Ay, 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 se le quemó el pancito en el horno a David. No, más vinito para este muchacho, emborrachémoslo. Y ni aún así, Y así. ya que tocó, matémoslo. Pero pues como que maluco cortarle la cabeza aquí en el palacio, ¿cierto? Y David escribe una carta, David le escribe una carta al general y la manda con Urias. Ajá. Y el general dijo, bueno, pues esta es la, no sé qué hizo este man por allá, quién sabe, que era muy bueno, quién sabe qué hizo por allá en Jerusalén cuando fue, Que lo metió ponga. la pata, ya la embarró y Urias se muere. Y David sigue embelesado con el pecado porque ahora se muestra como un rey justo, un rey amoroso, un rey preocupado por su pueblo. ¿Cómo dejamos a esta pobre muchacha viuda? Yo la voy a rescatar. Y hasta ahí, David estaba bien, gracias. Estaba tan embelesado David, que él sabía que había pecado, pero estaba tan embelesado, que para darse cuenta de la atrocidad de lo que había hecho, Dios tuvo que mandarle un profeta, A Natán. El profeta. a Natán. Y ahí es donde esa profesión de profeta era difícil, ¿no? Sí. Porque a él les tocaba unas misiones y esa misión no estaba nada fácil. le podían cortar la cabeza Le también. puso el ejemplo. Entonces cortarle la cabeza. Hay que cortarle El la man que cabeza. está ahí como tan ahí. Pero miren, ahora, ¿qué aprendemos de Natán? O de la obra del Espíritu Santo en Natán. ¿Cómo manejó la situación? Que le puso Natán no llegó, mire, Natán no llegó con los a taches. condenarlo. No. Directo a atacarlo. No,
rey, venga, estoy preocupado. Sí. Imagínese, rey, lo que está pasando en tu reino. Ujú. Y le cuenta esa historia tan dulce, pero al mismo tiempo tan trágica del hombre rico con muchas ovejas y el hombre pobre que era el vecino de él con una sola ovejita. Y vinieron unos visitantes y el hombre rico se brincó la cerca y se robó la ovejita del hombre pobre que la había criado como uno de sus hijos. Y ahí es donde entiendo que era tener un corazón como el de Dios, porque David explota y muestra lo justo que era. Muere irremisiblemente y pague 4 veces, que era lo que decía la ley. Cuando llega Natán y le dice, si ese es usted, mi reino, si ese es usted. Y David, venga, yo me le robo una oveja. ¿A quién? ¿A quién me le robo yo una oveja? No, fue algo peor. A Urías mataste. ¿Y qué hizo David? Comprendió. No era que David no había, no era que David no sabía que había pecado. Miren, hermanos, si de algo estoy seguro, es que cuando nosotros pecamos, estamos un 99.99999, y póngale todos los 9 que sigan, conscientes de que lo que estamos haciendo es malo. ¿O no es así? Sí. Tenemos esa espinita dentro. ¿Saben cuál es el único 0,00001 que nos hace falta? El bien que dejamos de hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero de hacer cosas malas, nosotros somos conscientes. Pero nosotros necesitamos un Natán. Cuando pecamos necesitamos un Natán. Y cuando un hermano peca, necesitamos ser Natán. Necesitamos ser esa persona que llegue a ayudarle a esa persona a salir del hoyo donde estaba. ¿O ustedes creen que David estaba muy tranquilo? Realmente David estaba muy tranquilo en el hoyo en el que él había acabado. No, El mismo cuento de que conciencia él no lo estuvo- dejaba. el mismo No, él cuento de lo estaba que él ahí. sentía. Eso era. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos aprender, hermanos. Se estaba consumiendo. El dolor. Más que el tiempo que le tengo que dar al hermano es con qué actitud estoy yendo. Porque cuando yo voy con la idea de restaurar, llevo una estrategia para restaurar. Nuestro problema en la práctica, ¿sabe cuál sí ha sido? El látigo. Nosotros no pensamos en restaurar. Nosotros pensamos en sentarnos en el trono de Dios. Así hayamos aprendido en la otra clase que el que se siente en el trono de Dios es el hombre de pecado. Nosotros pensamos es en sentarnos en el trono de Dios y demostrarle al hermano lo bueno que nosotros somos y lo malo que él es. ¿Ustedes han visto la película Matilda? Una película Sí. por allá. Sí. Sí, ¿Sí? sí. ¿Se acuerda cómo trataba el papá, cómo trataba a la niña? Porque yo soy grande y usted es pequeña, porque yo soy inteligente y usted es estúpida. Sí. Sí, actuamos nosotros dentro de la iglesia cuando queremos corregir al hermano. Y es que a nosotros tenemos como sinónimo de corregir castigo y no es. Les voy a dejar una tarea para el día martes. Dígala. Vamos a buscar el significado de la palabra corregir. Qué bien, Luz Luna está tomando nota. Listo, mis hermanos. Tarea para el día martes. Vamos a buscar el significado de la palabra corregir. Corregir. ¿Qué es corregir? Porque de ahí vamos entonces a aprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de corrección
en la iglesia. Cuando hablamos de disciplina. De Hermanos, pronto hay un ejemplo bonito, Néstor. gracias por lo bonito, Ramón. Muchísimas gracias. No, que hay un ejemplo bonito, que de pronto en la escuela dicen que cuál es el abogado de los brutos. ¿Cuál es el instrumento que es abogado de los brutos en la escuela? Entonces alguien responde que el borrador, porque cuando eso uno escribía a lápiz y sacan el borradorcito. Pero hoy en día hay algo que se llama corrector, que también es poner blanquito, limpiar lo que se ensució. Entonces hay muchos términos que yo creo que nos podrían ayudar también, hermano. Claro que sí. Entonces vamos a ver el significado de esa palabra. Vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Espero les haya servido, más que gustarles, que les haya servido, y que podamos seguir y que me sigan acompañando en esta serie los martes y los jueves de cómo es que vamos a cómo tratar con el pecado en la iglesia. Gracias, hermano. Gracias a ustedes por estar. Dios me los bendiga. Amén. Felices noches. Amén, hermano. Buenas noches. Amén. Muchas gracias, Néstor. Listo. Paramos la grabación.